Un cordial saludo, les habla Arley Camelo Ciro, soy licenciado en Filosofía, especialista en Educación, Cultura y Política y actualmente maestrante en Paz, Desarrollo y Ciudadanía en la Universidad Minuto de Dios, sede Bogotá. También soy docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la sede ubicada en el departamento del Meta. Y para esta ocasión, con invitación o por invitación del profesor Jorge Cuello, traigo a colación algunos elementos importantes a tener en cuenta para lo que se define como un párrafo, las características de un párrafo y los tipos de párrafos que existen. Entonces, he traído aquí con ustedes algunos elementos importantes a tener en cuenta. ¿Qué es un párrafo? Según la Real Academia Española, un párrafo es un conjunto de oraciones que se articulan entre sí y que tiene como eje un tema en común, y que esta articulación está dada por relaciones lógicas que dan cuenta de una unidad, de una secuencia, una coherencia dentro de ese párrafo. Pues como ya lo he mencionado allí en esta definición, el párrafo contiene unos elementos y unas características muy específicas allí. Una de ellas tiene que ver que da cuenta de una oración principal y asimismo da cuenta también de unas oraciones secundarias que respaldan la idea principal de esa oración, de ese tema en torno al cual estamos definiendo o desarrollando, elaborando ese párrafo. Pues las características, siguiendo en cuenta esa definición, están dadas por una oración principal, que es la que se va a desarrollar en ese párrafo, que están respaldadas, como ya lo mencioné, por unas oraciones secundarias, y que entre esos elementos, esa estructura, pues se caracteriza por tener una coherencia, por tener una secuencia en esas ideas, es decir, que vaya siguiendo ese hilo conductor durante la elaboración de ese escrito, y pues que de otra manera pues va a representar o va a dar cuenta de una unidad dentro de esa estructura que hemos definido. En ese sentido, pues aquí traigo una cita de Nieto 2013, una persona que ya ha definido algunos elementos frente a lo que es un párrafo, y explica que aprender a escribir párrafos ayudará a mantener un hilo conductor durante la elaboración de un escrito, y eso nos va a permitir que cuando estemos escribiendo, a veces no sé si a ustedes les ha pasado, que están leyendo un texto y pues tal vez no muy académico, escrito por una persona que tal vez no sabe muy bien esta estructura, y pareciera no entenderse. Es decir, hay muchas ideas y no hay un hilo conductor, habla de una cosa, habla de la otra. Entonces eso da cuenta de un párrafo que no está escrito correctamente y que no tiene en cuenta estos elementos. Entonces entender todos esos elementos y escribir un párrafo pues nos ayuda, con estas condiciones nos ayudará pues a que sea entendible, a que haya un hilo conductor durante todo su desarrollo, toda su estructura. Bueno, y otros elementos que menciona aquí Nieto es, por ejemplo, que un buen párrafo también ayuda mucho a sus lectores pues a que sea entendible, como ya lo mencioné. Y ahora puede mencionarse, dice Nieto, que usted puede tener muy buenas ideas, pero si estas no tienen ese hilo conductor, no tienen esa estructura, esas características que lo definen, pues muy difícilmente va a lograr que se entienda por el lector, va a lograr tener la intencionalidad pues que nos hemos propuesto para comunicar a través de ese párrafo determinado tema. Entonces esos son elementos importantes a tener en cuenta. Bueno, y otros aspectos a tener en cuenta frente a lo que define un párrafo. Entonces dice, o al momento de elaborar un párrafo. Entonces dice, una de ellas es, como ya lo mencioné, mantener una idea o tener una idea principal en el desarrollo de esa estructura o durante el momento que estemos elaborando esa estructura. Tener esa idea nos va a permitir
presentarla, hacer una introducción y asimismo desarrollar las oraciones que van a respaldar las ideas de ese párrafo. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos claro qué vamos a transmitir en ese párrafo y colocamos muchas ideas? No desarrollamos una, sino desarrollamos 3, 4, 5 ideas en un párrafo, pues vamos a crear confusión y tal vez no vamos a poder desarrollar plenamente o darle sentido a ese párrafo que estamos redactando. Entonces, lo más recomendable o lo recomendable aquí en estos elementos es que nosotros podamos desarrollar solamente una idea por párrafo, máximo 2, pero teniendo en cuenta ese orden secuencial o también teniendo en cuenta el propósito con el cual hemos elaborado el párrafo. Si usted comienza a hacer una transición hacia una nueva idea, lo más recomendable, como ya lo he mencionado, es llevarlo a otro párrafo, a la elaboración de otro párrafo, para que no haya confusión, no se cree esa confusión allí. Usted también puede tener varios puntos de vista en un párrafo siempre y cuando se relacionen con el tema general del párrafo o el tema principal. Nosotros podemos tener varios puntos de vista y los podemos desarrollar en el párrafo, pero siempre y cuando leemos ese orden, esa secuencia y estén articulados a la idea principal. Entonces, esos elementos son importantes tenerlos en cuenta allí. Dice aquí Nieto 2003, que es el autor en el que me he basado para elaborar esta plantilla. Dice, entonces, tal vez la elaboración de cada uno de ellos, de estos párrafos separados, es la mejor opción como sugerencia. No es que sea así en primera instancia, pero como ya lo hemos mencionado, tratar de desarrollar una sola idea en ese párrafo y tratar de articularlo desde unas oraciones allí que la respalden, pues va a ser más entendible, va a posibilitar que nosotros allí le demos un hilo conductor, una articulación. Otros elementos, aquí seguimos teniendo en cuenta otros elementos claves. Uno de ellos tiene que ver con, como ya lo mencioné, con la oración principal, que está compuesta, pues debe estar compuesta por las palabras, el conjunto de palabras y el sentido en torno al tema que queremos desarrollar, es decir, debemos plantearnos un objetivo allí principal para la elaboración de esa idea que se va a contemplar en esa oración principal, el objetivo del párrafo. No es aconsejable escribir oraciones demasiado largas, de 20 y 30 palabras, pues es recomendado para ello que nosotros hagamos una síntesis o tengamos por lo menos en primera instancia claro cuál es el objetivo de ese párrafo con el que vamos, pues lógicamente a desarrollar esos elementos o esa idea principal. Recuerda que las oraciones corresponden dentro de esa estructura, siempre debe haber un sujeto, debe estar orientada a responder una acción a un sujeto. Esa acción pues se articula con un verbo y un complemento. Sujeto, verbo y complemento son las partes o elementos que contemplan una oración. Entonces, de ahí de que tengamos claro esto al momento de redactarlo. Segundo punto a tener en cuenta es el eje temático, como ya lo mencioné, que esa oración principal y esas oraciones secundarias contemplen o respondan a un tema, y si vamos a tener en cuenta otros temas, es mejor que lo tengamos o lo desarrollemos o tengamos en cuenta y lo desarrollemos en otro párrafo. Entonces, esto para dar el orden que anteriormente ya mencioné. Secuencia, seguir ese hilo conductor y tratar de desarrollar las ideas claramente para que el párrafo no se nos extienda y de pronto se genere confusión en el lector. Bueno, aquí se recomienda que el párrafo consta de una idea principal o una idea central, como ya lo mencioné, que por lo general se sintetiza en una oración llamada oración temática, que es la que orienta el desarrollo del párrafo y es el eje conductor o el hilo conductor del mismo párrafo, y oraciones secundarias o de apoyo que respaldan esa oración principal, como ya lo he mencionado anteriormente. La medida justa de un párrafo, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tan? Teniendo en cuenta esto, ustedes me preguntarán, profe,
¿Y qué tan largo debe ser un párrafo entonces? ¿O cuántos renglones debe tener allí, o líneas debe tener un párrafo? Pues, o cuántas oraciones sería la palabra correcta. Entonces, yo respondería, la medida justa de un párrafo es de máximo 5 o 6 oraciones, y yo diría que un poco más, tal vez 8 oraciones, siempre y cuando tengan esos elementos tengan eso, en cuenta esos elementos que anteriormente he mencionado. Bueno, ya sabemos que la esencia central de un párrafo serían las oraciones, la oración principal y las oraciones secundarias. Una oración temática que va a ser el eje central, el cual va a movilizar ese hilo conductor, y respaldado en 3, 4, 5 o tal vez máximo 8 oraciones. Tipos de párrafo, eso es importante tenerlo en cuenta, y aquí quiero hacer énfasis de que no solamente basta tener en cuenta esos elementos que he mencionado anteriormente, sino también cuál va a ser la función de ese párrafo. Entonces aquí entra en juego el tipo de párrafo que yo voy a construir. Entonces cada párrafo se organiza dependiendo del contenido y la naturaleza o el fin que va a cumplir este. Ya en cuanto a ello, pues vamos a tener claro si el párrafo que vamos a construir es un párrafo de introducción, donde vamos a hacer una presentación amplia de la temática a presentar. Si el párrafo va a ser o tiene como objetivo hacer una comparación o contraste entre elementos, o por tanto si el párrafo pretende ya desarrollar las ideas que pues ya contemplamos dentro de una estructura ya más general, como puede ser un ensayo o el propósito ya como tal del texto del cual hace parte cada uno de esos párrafos. Si el párrafo que estamos elaborando es un párrafo tal vez con un fin descriptivo, de presentar detalladamente las características y desigualdades o aspectos muy puntuales de algo, una cosa, una idea, de lo que o la temática que estemos allí desarrollando. Si el párrafo tiene el sentido de desarrollar ideas, argumentos, frente a la idea que estamos presentando. Pueden haber argumentos o contraargumentos frente a esa temática, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. O si es un párrafo de cierre o de conclusión, que eso suele pasar en los ensayos. A veces siempre al finalizar el ensayo vamos a definir un párrafo allí para concluir cuáles son las ideas a las cuales llegamos con lo que hemos desarrollado anteriormente. Entonces, esos fines, esos tipos de párrafos son los que definen de alguna manera el objetivo que nosotros vamos a llegar, pues, o queremos llegar al momento de redactar ese párrafo. Entonces, esos elementos son importantes para tenerlos en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, a modo de ejemplo, un tipo de párrafo argumentativo. De este tipo de párrafo vemos, por ejemplo, este demasiado amplio, diría yo, porque decía yo anteriormente que un párrafo debe tener alrededor de 4 a 8 líneas, pero sin embargo podemos ampliarlo teniendo en cuenta este ejemplo. Por ejemplo, tenemos la idea principal que se descifra aquí en las primeras líneas, 4 líneas, hacemos unas descripciones de un párrafo introductorio o descriptivo. Este es un hilo conductor en cuanto a un texto ya más amplio, respaldado por una idea secundaria, que sería como el segundo apartado, y el tercer apartado sería como las ideas secundarias o que ya van dando cuenta o evidencia de lo que yo ya he propuesto inicialmente. Esos elementos son claves a tenerse en cuenta. Esto a modo de ejemplo, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí he abordado en gran parte lo que define un párrafo, y también lo he cerrado con un gran ejemplo allí para que ustedes lo tengan en cuenta. Estas son algunas de las referencias que he utilizado para desarrollar esta presentación. Espero que los elementos que he compartido sean claros para que ustedes puedan aplicarlos en un ejemplo práctico ya con el profesor Jorge Cuello. Bueno, un cordial saludo desde el departamento del Meta.
quedamos a sus servicios. Tal vez posteriormente, más adelante, comparta otros materiales con ustedes.